Antes de resolver estos ejercicios, vamos a definir qué es un número primo, y antes de eso vamos a analizar algunos números. Por ejemplo, si yo descompongo el 48 en pares de factores, empezando con tabla del 1, tabla del 2 y así. Por ejemplo, 48 es lo mismo que 1 por 48. Y 48 es igual que 2 por 24, igual que 3 por 16, 4 por 12, 6 por 8. Y entonces vemos que 48 tiene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 factores que son todos distintos. Si analizamos el 11 solamente es igual a 1 por 11, dos factores distintos. El 36 tiene 2, 4, 6, 8, 9 factores distintos, 9 porque aquí el 6 se repite, son 9 factores distintos. El 2 tiene 2 factores distintos, igual que el 11. El 9 tiene 1, 2, 3 factores distintos. El 1 tiene un solo factor realmente que se repite, pero no, nada más es un factor que se repite. Entonces, un número primo es aquel que tiene exactamente dos factores distintos. Por lo tanto, aquí los únicos que son primos son el 11 y el 2. El 1 no es primo porque tiene dos factores, pero no son distintos. La definición antigua de número primo es que es aquel que solo es divisible por él mismo y la unidad, o sea, divisible por sí mismo y el 1. Como en el caso de 2, divisible por sí mismo y el 1. Por sí mismo y el 1. O lo que es lo mismo, me parece que es más sencillo recordar que un número primo es aquel que tiene exactamente dos factores y esos factores son distintos. Los números que no son primos, como el 48 que tiene 10 factores distintos, el 36 que tiene 9 factores distintos, el 9 que tiene 3 factores distintos, se llaman compuestos. Entonces, para que sea un número primo debe tener dos factores distintos. Para que sea compuesto debe tener 3 o más factores distintos. Entonces el 1 no es ni primo ni compuesto, el 1 se le llama la unidad o 1. Ahora, ya tomando en cuenta eso, pues los primeros números primos son estos. Si ustedes checan, todos van a tener solamente exactamente dos factores distintos, el mismo número y el 1. Entonces, si nos damos cuenta, todos los primos son números impares. El único par que es primo es el 2. Acuérdense que un número par es aquel que termina en 0, 2, 4, 6, 8. No importa qué tan grande sea, pero que su último dígito de la derecha sea un par también, que sea, como decir, par de zapatos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así. Para saber si un número grande sea primo, bueno, más o menos grande, mediano, digamos, un número de 4 dígitos, o de 3 dígitos, o de 2 dígitos, podemos aplicar varios procedimientos. Hay algunos que son más eficientes que otros. No es tan eficiente, pero aquí lo puede entender cualquier persona, aunque no haya ido a la escuela. Con que sepa las tablas y multiplicar es suficiente. Luego presentaré un método más eficiente, que ya sería a lo mejor para gente que ya terminó mínimo o está cursando mínimo la secundaria. Entonces lo que hacemos es que tomamos el número, por ejemplo, empezamos con 71 para empezar a calentar motores, digamos, luego regresaremos a los que vamos a resolver realmente, para ver si son primos o no.
Y vamos a empezar con este, por ejemplo 71, vamos a ver si es primo o no. Entonces lo que se hace es sacar raíz cuadrada de 71, que se puede hacer también manualmente, de hecho con matemáticas védicas, pero no es el punto ahorita, ni tampoco de hecho he subido un video de eso. Vamos a hacerlo con la ayuda de la calculadora. La calculadora no te va a decir si es primo o no, por eso podemos usarla y aplicar el procedimiento. Entonces sacamos raíz cuadrada de 71 y eso da aproximadamente 8.43, y tomamos solamente el entero y decimos que es aproximadamente 8. Tomamos el entero para este ejercicio, no es que así deba de ser, pero tomamos aquí el entero porque es suficiente. Y entonces checamos los primos del 1 al 7, o sea, los que son menores que 8. Cuando el 8 no es primo, entonces, o aunque sea primo, de hecho, entonces menores que este entero, cualquiera que sea, primo o no. Y vamos a tomar estos 4, vamos a checar si este número es múltiplo de alguno de estos 4. Y lo que aquí vamos a aplicar es un poquito de aritmética mental, y muchos ya lo saben, pero para los que no lo saben, para que un número sea múltiplo de 2, pues tiene que ser un número par. Y 71 pues termina en 1, o sea que es impar. Por lo tanto 71 no es múltiplo de 2. O sea, si multiplico 2 por algún número, nunca me va a dar 71. Eso es lo que significa ser múltiplo, acuérdense. O divisor, en este caso, que es lo opuesto, ¿no? O sea, el 2 no es divisor o factor 71. Es lo mismo que decir que 71 no es múltiplo de 2, porque no es par. Vamos a averiguar si es múltiplo de 3. Para que un número sea múltiplo de 3, al sumar sus dígitos, 7 más 1, me debe dar esa suma un múltiplo de 3, o sea, un número que esté en la tabla del 3. Y al sumar 7 más 1 da 8, y 8 no está en la tabla del 3, o sea, 8 no es múltiplo de 3, y por lo tanto 71 no es múltiplo de 3. Vamos a checar si es múltiplo de 5. Para que un número sea múltiplo de 5, debe terminar en 0 o en 5. Entonces 71 no es múltiplo de 5. Ahora checamos si es múltiplo de 7. Para que un número sea múltiplo de 7, bueno, yo aquí puse 61, pero acá puse 71, es la misma idea. Aquí me olvidé de corregir eso, pero es la misma idea. Entonces, vamos a checar si 71, y aquí chequé si 61 es múltiplo de 7, y para saber si un número cualquiera es múltiplo de 7, lo que podemos hacer, haciendo cálculos mentales, aquí lo escribí para que se vea, pero puede ser mental, es separo el último dígito, que es 1 en este caso, lo multiplico por 2 y eso da 2. Esto que me dio se lo quito a lo que quedó, que fue el 6. O sea, 6 menos 2 da 5, y 5 no es múltiplo de 7. Si aquí me hubiera dado un 7, 14, 21, entonces diríamos que este número es múltiplo de 7, pero no fue el caso, entonces no es múltiplo de 7. Si hacemos lo mismo con 71, va a pasar eso, de que no es múltiplo de 7. Entonces, ya terminamos de revisar los 4 primeros primos, y vemos que ninguno divide a 71 ni a 61. Entonces, 71 es un número primo porque no es múltiplo de ninguno de estos primos que son menores que la raíz cuadrada aproximada al entero más bajo de 71. Entonces ya con eso podemos revisar los números que nos dieron para ver si son o no primos. Entonces, en el caso de 61 o 71 decimos que es un número primo. ¿Por qué? Porque no es
múltiplo de ninguno de estos 4 que son menores que su raíz cuadrada tomando el entero menor, sea primo o no. Entonces, podemos revisar si este número es primo o no. Entonces, podemos sacar su raíz cuadrada, o antes podríamos checar si es divisible o múltiplo de 2, 3, 5, 7 y 11. Como es un número grande, vamos a dejar el 7 a un lado para no hacer tanta operación manual o mental, porque también se puede hacer de otra manera a lo que ya hicimos, pero aquí no es el punto. Entonces vamos a checar si es divisible por 2, 3, 5 y 7, y 11, perdón. No hemos mencionado divisible por 11 o factores o múltiplos de 11, pero aquí lo vamos a hacer. Este número no es múltiplo de 2 porque termina en 3, que no es par, entonces descartamos que sea múltiplo de 2. Hasta el momento pues decimos que es primo. Vamos a ver si es múltiplo de 3, y acuérdense que para que sea múltiplo de 3, la suma de sus dígitos debe dar un múltiplo de 3. O sea, si yo sumo 1 más 3 más 5 más 3, eso da 1 más 3 son 4, más 4 más 5 son 9, y 9 más 3 son 12. Y 12 es múltiplo de 3, o sea, el 12 está en la tabla del 3. Si multiplico 3 por 4 me da 12. Lo que quiere decir que este número es compuesto. Es un número compuesto porque es múltiplo de 3. De hecho, si dividimos entre 3 da 451. Eso lo pueden hacer con calculadora si gusten, aunque se podría hacer mental, pero no es el punto acá. Entonces, es un número compuesto. Entonces vamos a seguir con el 2467 para ver si es primo o no. Entonces podemos checar, bueno, aquí puse la regla: para que un número sea múltiplo de 5 debe terminar en 0 o en 5. Entonces checamos entonces si este número es múltiplo de 2. Si fuera múltiplo de 2 no sería primo, sería compuesto. Pero no, porque termina en número impar. Entonces, por el momento, no es múltiplo de 2, por el momento decimos que es primo. Bueno, es candidato a ser primo. Será múltiplo de 3. Para que sea múltiplo de 3 hay que sumar sus dígitos: 2 más 4 más 6 más 7. 4 más 6 son 10, y acá son 9, 19, que no es múltiplo de 3. Por lo tanto, sigue siendo candidato a primo. El sí es múltiplo de 5, no, porque dice la regla que debe terminar en 0 o en 5, y no termina así, entonces tampoco. Será múltiplo de 11. Para que un número sea múltiplo de 11, se hace lo siguiente: aquí puse el número y voy a sumar 2 más 6, que da 8, y luego 4 más 7, o sea, se van sumando los dígitos alternadamente, y aquí me da 2 más 6 da 8, 4 más 7 da 11, y luego se restan. Y al restar estos, no importa el orden que los reste, va a dar 3 o menos 3, si fuera al revés. Y 3 o menos 3 no es un múltiplo de 11, porque ese es el punto. Estamos checando si este número es múltiplo de 11. Entonces, es candidato a primo. Ahora checamos si es múltiplo de 7 y de todos los demás hasta el 36, porque su raíz cuadrada hecha con calculadora me da aproximadamente 37 puntos y cacho. Tomo nada más el entero, entonces 37, y entonces checamos los números menores que 37 que sean primos. Ya descartamos 2, 3, 5 y 11, empezaremos con 7, luego con 13, y vamos haciendo cuentas y vemos que por ejemplo, si yo divido entre 7 me da esto, que no es entero, entre 13 me da esto, y así. Ustedes pueden continuar checando, ya para no alargar el video, ya tienen la idea de cómo hacerlo, y verán que ninguno de estos números divide
divide a 2467, entonces este número es un número primo. Si checamos rápidamente esto, veremos que no son primos, que son números compuestos. ¿Por qué? Porque para empezar este es un número par porque termina en par, entonces un número par no es primo, el único par primo es el 2. Luego este termina en 5 y eso quiere decir que es múltiplo de 5, por lo tanto no es primo. Si checamos 3 más 7 me da 10 y luego 9 más 1 da 10 y 10 menos 10, que fue lo que hicimos para probar si era múltiplo de 11, acuérdense que sumamos alternados, 2 más 6 y da 8, 4 más 7 y da 11 y luego restamos. Y aquí si me da un múltiplo de 11, entonces el número es múltiplo de 11, o sea que se puede dividir entre 11. En este caso, si checamos, 3 más 7 me da 10, 9 más 1 me da 10 y restamos 10 menos 10 es 0. Y el 0 es múltiplo de cualquier número, entonces el 0 es múltiplo de 11, por lo tanto este número no es primo, es compuesto porque se puede dividir entre 11. Y un número primo nada más se puede dividir entre sí mismo y el 1, o sea, nada más tiene dos factores.